Tu ático ahora mismo, si subieras con un termómetro, probablemente estaría a 140 o quizá 150 grados. En julio, algunos áticos alcanzan los 160 grados. Eso es suficiente para cocinar un huevo sobre la madera contrachapada. Hay personas que literalmente lo han hecho. Todo ese calor permanece justo encima de tu techo, presionando hacia abajo, atravesando el aislamiento y obligando a tu aire acondicionado a funcionar 6, 8 o 10 horas al día para combatirlo. Estás pagando para eliminar el calor que tu propio techo recolecta gratuitamente. Ahora bien, ¿qué pasaría si, en lugar de combatir ese calor, lo utilizaras? ¿Qué pasaría si construyeras una sencilla chimenea negra sobre tu techo, un conducto vertical pintado de oscuro y orientado hacia el sol, y dejaras que la física hiciera algo que lleva intentando hacer desde el principio de los tiempos? El aire caliente sube, sale por la parte superior de la chimenea, y, mientras escapa, atrae aire más fresco hacia el interior de tu casa desde abajo. Sin compresor, sin refrigerante y sin electricidad. El sistema se llama chimenea solar. Se ha utilizado para refrescar edificios desde hace al menos 2,000 años. Construirla cuesta casi nada. Y no pude encontrar ni un solo contratista general en Estados Unidos que las instale. Así que, antes de hablar de la historia, antes de hablar del dinero y antes de explicar por qué desapareció, permíteme mostrarte lo que hace. Porque es casi demasiado sencillo. Construyes un conducto vertical, llámalo chimenea, tiro, torre o como prefieras, en el lado sur de tu techo. Puede ser de metal, de mampostería o de una estructura de madera con vidrio en el lado soleado y una pared absorbente oscura detrás. La clave es que la superficie orientada hacia el sol calienta el aire dentro del conducto. El aire caliente es más ligero que el aire fresco. Sube y sale por una abertura situada en la parte superior de la chimenea. Mientras esa columna de aire caliente asciende y escapa, genera succión en la base. Esa succión arrastra aire a través de toda tu casa. Si tienes aberturas en el lado norte y sombreado del edificio, como ventanas bajas, rejillas o una entrada de aire fresco, el aire exterior entra continuamente. Ese es todo el sistema. El sol calienta la chimenea. La chimenea mueve el aire. Tu casa respira. Ahora bien, ¿cómo se siente eso en el interior? Los investigadores han estudiado instalaciones de chimeneas solares en diferentes zonas climáticas y descubrieron que los sistemas bien diseñados pueden mantener las temperaturas interiores aproximadamente 14 grados Fahrenheit por debajo de la temperatura exterior. En un estudio realizado en la India, una chimenea solar combinada con una sencilla almohadilla evaporativa en el lado de entrada mantuvo una habitación a 82 grados Fahrenheit cuando en el exterior había 109 grados. Sin aire acondicionado y sin más electricidad que la utilizada por una pequeña bomba de agua. Los investigadores han medido un flujo de aire suficiente en chimeneas correctamente dimensionadas como para reemplazar todo el aire de una habitación varias veces por hora. Eso supera lo que los códigos de construcción exigen a muchos sistemas mecánicos. Una buena chimenea solar puede cumplir por sí sola con las normas de ventilación. Y esto es lo que me sorprendió. Funciona mejor precisamente durante los días en que más la necesitas. Cielo despejado, sol intenso y nada de viento. Una casa común sin viento es una caja que no deja de calentarse. Una casa con una chimenea solar utiliza ese mismo sol implacable para impulsar su propia ventilación. Cuanto más caluroso es el día, con más fuerza trabaja la chimenea. Los persas utilizaban una versión de este sistema antes de que existiera el Imperio Romano. En la ciudad de Yazd, en el actual Irán, construyeron torres altas llamadas captadores de viento. Algunas alcanzaban los 60 pies de altura, capturaban el viento y lo dirigían hacia el interior de los edificios. Pero durante los días en que no había viento, esas mismas torres funcionaban como chimeneas solares. El sol calentaba la torre. El aire caliente ascendía y salía por la parte superior. El aire más fresco era atraído hacia el edificio desde conductos subterráneos llamados canats. Algunas de esas torres forman parte de un sitio declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Algunas todavía refrescan edificios en la actualidad. Los romanos utilizaron una variación con conductos de aire caliente dentro de las paredes para impulsar la ventilación a través de casas de baños y villas. La física es la misma. El aire caliente sube, genera una corriente y mueve el aire por toda la estructura. Pero aquí es donde la historia da un salto hacia el futuro. Y esta es la parte que creo que la mayoría de las personas desconoce. En el Parque Nacional Zion, en Utah,
donde las temperaturas del verano alcanzan regularmente entre 100 y 105 grados Fahrenheit. El Laboratorio Nacional de Energías Renovables y el Servicio de Parques Nacionales construyeron a finales de la década de 1990 un centro de visitantes que utiliza un principio pasivo relacionado, aunque ligeramente diferente. En lugar de chimeneas solares de corriente ascendente, utiliza torres de enfriamiento evaporativo descendente. El aire fresco desciende a través de las torres, en lugar de hacer que el aire caliente ascienda y salga. Pero la filosofía es idéntica: mover el aire mediante la física, no mediante un compresor. El resultado fue un consumo de energía 70% menor que el de un edificio convencional del mismo tamaño. Esto fue confirmado mediante 2 años de mediciones. El parque ahorra aproximadamente $16,000 al año, sin aire acondicionado. Pero el edificio al que realmente quiero que prestes atención se encuentra en Inglaterra. El edificio de oficinas del Building Research Establishment en Garston, diseñado por Feilden Cleve Bradley y terminado en 1996, utiliza 5 verdaderas chimeneas solares de ventilación como su principal sistema de enfriamiento. Estas sí son chimeneas solares reales. Las paredes de bloques de vidrio orientadas hacia el sur absorben la luz solar. Los muros de masa térmica almacenan el calor y los conductos de escape de acero inoxidable se elevan por encima de la línea del techo. El sol calienta el aire dentro de las chimeneas. El aire asciende y sale, mientras que aire más fresco es atraído a través del edificio desde el lado norte y sombreado. Sin aire acondicionado. El edificio lleva funcionando de esta manera durante 30 años. El objetivo del diseño era reducir en un 30% el consumo de energía y las emisiones de dióxido de carbono con respecto a las mejores prácticas de la época. Y el edificio alcanzó ese objetivo. Las chimeneas funcionan mejor durante los días cálidos y sin viento, precisamente cuando más se necesitan. Además, la masa térmica mantiene la corriente de aire durante las horas de la noche. Estos no son experimentos marginales. Son edificios premiados, publicados y sometidos a mediciones, diseñados por arquitectos serios. Sin embargo, son la excepción. Casi todos los demás edificios construidos durante esa misma década, y en cada década posterior, utilizan un compresor. Así que hablemos de lo que estás gastando ahora mismo. El hogar estadounidense promedio gasta alrededor de $525 al año solamente en refrigeración. Eso no incluye la calefacción. En la franja cálida del país, en estados como Texas, Arizona y Florida, esa cantidad puede duplicarse fácilmente. Durante 30 años, eso representa entre $15,000 y $30,000 únicamente en electricidad para hacer funcionar un compresor que está combatiendo el calor acumulado por tu propio techo. Instalar un sistema central de aire acondicionado cuesta entre $5,000 y $12,000 y dura entre 15 y 20 años. Por lo tanto, durante la duración de una hipoteca probablemente comprarás al menos 2. Eso representa entre $10,000 y $24,000 adicionales. Después debes sumar el mantenimiento, las recargas de refrigerante y el hecho de que la eficiencia disminuye cada año a medida que la unidad envejece. Una sola visita de reparación del aire acondicionado, un compresor averiado o una fuga de refrigerante puede costarte entre $500 y $1,500 de tu bolsillo. Mantén esa cifra en la cabeza durante un momento. Una chimenea solar construida por ti mismo para un cobertizo, un taller o una sola habitación, hecha con conductos metálicos pintados de negro, paneles de policarbonato, rejillas de ventilación y tapajuntas, puede construirse con menos de $100 en materiales si utilizas lo que ya tienes y compras de manera inteligente. Una construcción más resistente cuesta entre $120 y $180. Podrías construirla este fin de semana para comprobar el efecto por ti mismo. La chimenea completa cuesta menos que una sola visita de reparación de la máquina que pretende ayudar a sustituir. Para un sistema que cubra toda la casa, una chimenea correctamente dimensionada, con acristalamiento, masa térmica, con puertas de ventilación selladas y una buena integración con la distribución de la vivienda, costará entre $500 y $2,000 en materiales si la construyes tú mismo. Puede costar entre $3,000 y $5,000 si contratas a alguien. Eso sigue siendo una fracción del precio de un sistema nuevo de aire acondicionado. Y no tiene piezas móviles que reemplazar, refrigerante que recargar ni una factura de electricidad asociada. Los estudios demuestran que una chimenea solar instalada en una casa estándar de 2 pisos puede reducir considerablemente el trabajo que debe realizar el aire acondicionado y eliminar gran parte de la energía que normalmente gastaría solamente en mover aire a través de la casa.
Esto no sustituye completamente tu aire acondicionado. Se encarga gratuitamente de la primera capa de trabajo. De esta manera, el aire acondicionado solo tiene que ocuparse de lo que quede. Menos tiempo de funcionamiento, menos desgaste del equipo y facturas más bajas. Y aquí es donde la situación se vuelve interesante. Los investigadores han estudiado la combinación de una chimenea solar con una tubería enterrada llamada tubo de tierra, un sencillo conducto subterráneo que utiliza la temperatura del suelo para preenfriar el aire entrante. La combinación mantuvo una casa confortable en un clima caluroso sin ningún tipo de refrigeración mecánica. Una vivienda permaneció por debajo de los 90 grados Fahrenheit en un lugar donde la temperatura exterior superaba los 100 grados, utilizando únicamente una tubería enterrada y una torre negra sobre el techo. Los dos sistemas fueron diseñados para trabajar juntos. Esta es la parte que antes me frustraba y que ahora simplemente me cansa. Siempre se repite el mismo patrón. En 2019, un cliente le preguntó a un contratista general de Phoenix, una ciudad donde el sol es prácticamente un arma durante 5 meses al año, si podía incorporar una chimenea solar al diseño personalizado de una vivienda. El contratista respondió que nunca había oído hablar de ella. El arquitecto tuvo que conseguir estudios de investigación para explicarle el concepto. El departamento de construcción no tenía ningún procedimiento normativo para evaluarla. No podía negar el permiso porque no estaba prohibida, pero tampoco tenía ninguna casilla para clasificarla. No existía una categoría de inspección, un detalle estándar ni un método aprobado. El propietario terminó instalándola de todos modos como una característica arquitectónica, porque esa era la única forma en que la oficina de permisos sabía cómo clasificarla. Esa historia no es inusual. Esa es la historia. Los códigos de construcción de la mayoría de los estados de Estados Unidos exigen sistemas mecánicos de ventilación en las viviendas nuevas. Aunque diseñes una casa que se enfríe por sí sola de manera pasiva, todavía tienes que instalar los conductos, el manejador de aire y todo el sistema. Puedes agregar una chimenea solar además de eso, pero no puedes utilizarla como sustituto. El sistema pasivo no cuenta. El Código Residencial Internacional no menciona las chimeneas solares. No está a favor ni en contra. Simplemente están ausentes. En el mundo de los códigos, estar ausente significa que algo no existe. Mientras tanto, la industria del aire acondicionado residencial en Estados Unidos mueve decenas de miles de millones de dólares cada año. Eso incluye los equipos, la instalación, el mantenimiento y la electricidad necesaria para hacerlos funcionar. Un sistema pasivo que sustituye una parte considerable de ese gasto mediante materiales sin una marca reconocida, sin un programa de garantía, sin un contrato anual de servicio y sin un ciclo de compras repetidas no es algo que ninguna empresa de esa cadena tenga motivos para promocionar. Nadie se reúne en una habitación secreta para eliminar las chimeneas solares. Pero tampoco hay nadie gastando dinero en publicidad para promoverlas. Nadie está capacitando a los técnicos de calefacción, ventilación y aire acondicionado para instalarlas. Nadie las incluye en las fichas técnicas que consultan los arquitectos. Después de una generación, una tecnología que funcionó para los persas, los romanos y el servicio de parques nacionales simplemente deja de formar parte de la conversación. En Alemania y Austria, las chimeneas de ventilación pasiva son una parte habitual del diseño de casas pasivas. En Dinamarca se utilizan en edificios escolares. El edificio del BRE en Inglaterra funciona con ellas desde 1996. El Liceo francés Charles de Gaulle en Damasco, Siria, construido en 2008, utiliza chimeneas solares. Esta es una tecnología de construcción convencional en algunas partes de Europa y Medio Oriente. En Estados Unidos, es un artículo de Wikipedia que la mayoría de los contratistas nunca ha leído. Muy bien, construyamos una. Voy a mostrarte cómo construir una versión para un taller, una chimenea solar para una sola habitación que puedes montar durante un fin de semana con herramientas básicas. Si sabes construir la estructura de una pared, puedes hacer esto. Esta es la lista de materiales. Puedes encontrarlo todo en cualquier ferretería o almacén de madera. Madera de 2 por 4 pulgadas para la estructura, aproximadamente 40 pies lineales, dependiendo de la altura de la chimenea. Calcula entre 25 y $35. Una o dos láminas transparentes de policarbonato de doble pared, el mismo material que se utiliza en los invernaderos. Normalmente se venden láminas de 4 por 8 pies y cuesta entre $35 y $65 cada una, dependiendo del grosor. Para la chimenea de un taller solamente necesitas una lámina de panel de cemento o de metal delgado para la pared absorbente,
la superficie oscura dentro de la chimenea que calentará el sol. El panel de cemento cuesta entre 10 y 15 dólares por lámina. 3 o 4 latas de pintura negra mate en aerosol resistente a altas temperaturas, de aproximadamente 5 dólares cada una. 2 rejillas de ventilación ajustables. Una para la salida superior y otra para la entrada situada en el lado sombreado. Cuestan entre 8 y 15 dólares cada una. Malla metálica o de aluminio para cubrir las aberturas de ventilación y mantener alejados a los insectos, pájaros y avispas. Solamente cuesta unos cuantos dólares. Tornillos, tapajuntas y sellador de silicona para impermeabilizar la estructura. Quizá entre 15 y 20 dólares. Un sombrerete de lluvia con persianas o una cubierta inclinada para la abertura superior, de modo que el agua se deslice hacia afuera en lugar de entrar. Aproximadamente entre 10 y 20 dólares. El costo total de los materiales es de entre 120 y 180 dólares, dependiendo de lo que ya tengas disponible. Ahora viene la construcción. Elige la pared orientada hacia el sur de tu taller, garaje o cobertizo. Allí se instalará la chimenea. El lado acristalado, es decir, el policarbonato, debe mirar hacia el sol, mientras que la pared absorbente situada detrás debe quedar orientada hacia el interior del edificio. La orientación sur ofrece el periodo diario más prolongado de luz solar directa. Si no es posible orientarla exactamente hacia el sur, cualquier dirección dentro de aproximadamente 30 grados del sur seguirá funcionando bien. Construye una chimenea alta. Esto es más importante que cualquier otra cosa. Una chimenea vertical de entre 10 y 12 pies genera una succión considerablemente mayor que una de 5 pies. La física es sencilla. Una columna más alta de aire caliente genera más flotabilidad, lo que produce una succión mayor en la base. Las investigaciones muestran mejoras considerables de rendimiento hasta alturas de aproximadamente 10 a 16 pies. La chimenea debe extenderse bastante por encima de la línea del techo de la estructura, para que el aire caliente tenga espacio para ascender y salir limpiamente. Si tu taller tiene una pared de 8 pies, construye la estructura de la chimenea con una altura total de 14 o 16 pies. Construye la chimenea como una caja rectangular. Un buen punto de partida es aproximadamente 2 pies de ancho y entre 6 y 8 pulgadas de profundidad. En este caso, la anchura importa más que la profundidad. Necesitas un canal de aire ancho y plano, no un tubo redondo y estrecho. La razón es el área superficial. Una pared absorbente más ancha ofrece una mayor superficie caliente en contacto con la columna de aire, lo que significa un calentamiento más rápido y una corriente más fuerte. Considérala un colector solar vertical, no un tubo de estufa. Coloca el panel de cemento o la lámina metálica en la pared posterior de la chimenea, en el lado orientado hacia el edificio. Píntalo de negro mate, no satinado ni brillante. El negro mate absorbe la mayor cantidad de radiación solar. Aplica 2 o 3 capas y deja que la pintura se cure. Esta será la superficie absorbente. La luz solar llega al policarbonato, lo atraviesa, golpea la pared negra y calienta el aire atrapado en la cavidad situada entre ambas superficies. Cubre el lado orientado hacia el sol con el policarbonato. Ese será el acristalamiento. Atrapa el calor dentro de la chimenea de la misma manera que lo hace un invernadero. Sin acristalamiento, el viento elimina el calor de la superficie absorbente y la corriente de aire disminuye considerablemente. Con acristalamiento, el interior de la chimenea puede alcanzar entre 150 y 180 grados durante un día despejado. Esa diferencia de temperatura es la que genera una succión potente. Aísla los otros 3 lados, los 2 laterales estrechos y la parte posterior situada detrás de la superficie absorbente. Los paneles rígidos de espuma funcionan bien. No quieres que el calor escape por los costados. Debe concentrarse en el canal de aire situado entre el acristalamiento y la superficie absorbente. Aísla bien la estructura. Corta una abertura de ventilación en la parte más alta posible de la chimenea y cúbrela con un sombrerete de lluvia con persianas, de manera que el agua se deslice hacia afuera mientras el aire pueda salir libremente. Cubre la abertura con malla metálica para evitar la entrada de animales. Después corta otra abertura de ventilación en la parte inferior de la chimenea y conéctala, atravesando la pared, con el interior del edificio. Allí es donde ocurre la succión. El aire caliente sale por la parte superior y el aire de reemplazo es extraído desde el interior del edificio a través de la abertura inferior. En la pared opuesta, en el lado norte y sombreado del taller, instala la rejilla de entrada. Por allí entrará el aire fresco del exterior para reemplazar el que la chimenea está expulsando. Coloca también una malla en esta abertura. Cuanto más fresca y sombreada sea la entrada,
mejor funcionará el sistema. Si puedes tomar aire de una pared orientada hacia el norte y sombreada por árboles o por el propio edificio, mucho mejor. Si tienes un sótano o un espacio sanitario bajo la casa, tomar el aire desde allí proporcionará un suministro todavía más fresco. Esa es toda la construcción. Estructura, superficie absorbente, acristalamiento, aislamiento, dos aberturas, una entrada, malla y un sombrerete para la lluvia. Un proyecto para una mañana de sábado. Y este es el momento que termina de convencerte. El sol lleva aproximadamente una hora golpeando la chimenea. Entras al taller y sostienes un encendedor cerca de la rejilla de entrada situada en la pared norte. La llama se inclina visiblemente en dirección a la chimenea. No hay ventilador. No hay ningún motor funcionando. No se escucha absolutamente nada. Pero el aire dentro de la habitación se está moviendo. Puedes sentirlo en el antebrazo si lo colocas cerca de la rejilla. El aire fresco atraviesa constantemente el espacio, impulsado únicamente por una pared negra y el sol. Ese es el momento en que todo cobra sentido. Es el momento en que dejas de leer sobre el sistema y empiezas a planear dónde instalar uno en tu casa. Si estás construyendo una vivienda nueva, todo se vuelve todavía más sencillo y económico. Le dices a tu arquitecto que quieres una chimenea de ventilación orientada hacia el sur integrada en el diseño de la pared o del techo. Durante la construcción, cuando la estructura todavía está abierta, agregar un canal de chimenea acristalado en el lado sur resulta casi ridículamente barato. Solamente requiere unos cientos de dólares en materiales y quizá una tarde adicional de trabajo. Diseñas la distribución de la casa con rejillas de entrada bajas en el lado norte y la salida de la chimenea en el lado sur. De esa manera, la vivienda está diseñada para respirar desde el primer día. La parte difícil no es la construcción. La parte difícil es encontrar un constructor que sepa de qué estás hablando. Para adaptar una casa ya construida, solamente tienes que ampliar la versión del taller. Instalas una estructura de chimenea en la pared exterior orientada hacia el sur. Es el mismo concepto, pero a mayor escala. La chimenea expulsa el aire a través de una abertura situada cerca de la línea del techo. Después agregas rejillas de entrada en el lado sombreado de la vivienda, tomando el aire, de preferencia, desde un sótano, un espacio sanitario o una pared orientada hacia el norte. No necesitas excavar, abrir zanjas ni trabajar en los cimientos. Solamente necesitas una estructura en el exterior de la pared y dos aberturas de ventilación. Ahora bien, hay algunas cosas que debes saber y que la mayoría de las personas que escriben sobre chimeneas solares convenientemente omiten. En primer lugar, este sistema es una bestia en climas secos. Phoenix, Albuquerque, Boise y el Valle Central. En cualquier lugar donde el aire sea caliente y seco, una chimenea solar funciona de la mejor manera. El aire seco se calienta rápidamente dentro de la chimenea, asciende con velocidad y el aire entrante del lado sombreado se siente realmente más fresco, porque la baja humedad permite que el sudor se evapore. Los datos que mencioné anteriormente, una reducción de 14 grados con respecto al exterior, proceden principalmente de estudios realizados en climas secos. En esas condiciones, una chimenea solar es realmente impresionante. En climas húmedos, como Houston, Miami o la costa del Golfo, la situación es diferente. Una investigación realizada en Tailandia descubrió que, en condiciones cálidas y húmedas, una chimenea solar por sí sola solamente reducía la temperatura interior entre 2 y 6 grados Fahrenheit. Sigue siendo útil, pero no es una diferencia espectacular. Y el problema más importante es que hacer circular aire húmedo a 95 grados a través de tu casa no se siente como enfriamiento. Se siente como un pantano. El aire húmedo también es más pesado y más difícil de mover. Por eso, la chimenea genera entre 15 y 25% menos flujo de aire que en condiciones secas. La solución consiste en combinarla con algo que enfríe o deshumidifique el aire de entrada. Por ejemplo, una tubería enterrada que preenfríe el aire bajo tierra, o simplemente tomar aire desde un sótano fresco. Pero si estás en el sur de Florida y esperas que este sistema sustituya por sí solo tu aire acondicionado, terminarás decepcionado. Conviene saberlo antes de comenzar. En segundo lugar, ¿qué sucede cuando se oculta el sol? Esta es una de las primeras preguntas que hace la gente, y la respuesta depende completamente de los materiales con los que hayas construido la chimenea. En una chimenea ligera, hecha con metal delgado, policarbonato y espuma, la corriente desaparece pocos minutos después de que se oculta el sol. El trabajo termina por ese día. Pero si utilizas concreto, ladrillo o mampostería para construir la pared absorbente, la chimenea almacena calor durante toda la tarde y continúa impulsando una corriente de aire durante la noche.
Investigadores de la Universidad de Brno, en la República Checa, probaron dos chimeneas idénticas una junto a la otra. Una era ligera y la otra tenía masa térmica. La chimenea ligera descendió a la temperatura ambiente inmediatamente después de la puesta del sol. La chimenea con masa térmica permaneció caliente durante horas y siguió moviendo aire durante la noche, mientras las personas intentaban dormir. Si vives en un lugar donde todavía hay 90 grados a las 9 de la noche, eso no es un detalle menor. Para la versión de un taller, la construcción ligera está bien. Probablemente pasarás allí la mayor parte del tiempo durante el día. Para una vivienda, vale la pena gastar un poco más en una superficie absorbente de concreto o mampostería. Lo agradecerás a la medianoche durante el mes de agosto. En tercer lugar, durante los días nublados, la corriente se debilita, pero no se detiene. Cualquier diferencia de temperatura entre el interior de la chimenea y el aire exterior produce cierto nivel de succión. Y, sinceramente, durante los días nublados de verano probablemente tampoco necesites tanto enfriamiento. El sistema adapta naturalmente su funcionamiento a la demanda. Genera una corriente fuerte durante los días abrasadores y soleados, y una corriente más ligera cuando el clima es más templado. Eso es una ventaja, no una falla. Ahora hablemos de los errores. Estas son las razones por las que algunas personas construyen una chimenea solar, obtienen un resultado débil y concluyen que no funciona. La chimenea es demasiado baja. Este es el error más común. Alguien construye una chimenea de 4 pies en un cobertizo y se pregunta por qué la corriente apenas se nota. 4 pies de altura no generan una diferencia de temperatura suficiente para producir un flujo de aire significativo. 10 pies es el mínimo. Entre 12 y 16 pies es mejor. Si la chimenea no es más alta que la estructura que intenta refrescar, debes reconsiderar el diseño. Otro error es no instalar acristalamiento. Un tubo negro expuesto sobre el techo absorberá calor, pero el viento se lo llevará casi tan rápido como el sol lo proporciona. Sin un acristalamiento que atrape el calor dentro de la cavidad, estarás combatiendo el clima en lugar de aprovecharlo. El policarbonato o el vidrio no son opcionales. Esa es la diferencia entre una chimenea que alcanza 180 grados en su interior y otra que apenas llega a 110. Otro error es colocar la entrada en el lado equivocado. Si la entrada de aire fresco se encuentra en la pared sur u oeste, en el lado soleado, estarás introduciendo aire caliente en el edificio en lugar de aire fresco. La entrada debe estar en el lado sombreado. Colócala en la pared norte, en un sótano o en una tubería de enfriamiento enterrada. Parece obvio, pero muchas personas se equivocan porque instalan la entrada donde resulta más conveniente, en lugar de colocarla donde el aire es más fresco. Otro error es no instalar una compuerta para el invierno. Una chimenea solar que no puede cerrarse se convierte en una fuga de calor en cuanto cambian las estaciones. Todo el aire caliente por el que estás pagando simplemente asciende y sale por la chimenea. Las rejillas ajustables en la parte superior e inferior resuelven este problema en 5 minutos. Ciérralas en otoño y ábrelas en primavera. Y aquí tienes un truco. Durante el invierno, si cierras la abertura superior, pero abres una rejilla interior, el aire calentado por el sol dentro de la chimenea entra a tu espacio habitable en lugar de ser expulsado. La misma chimenea y la misma física producen calefacción pasiva en lugar de enfriamiento. Para las personas que todavía no están preparadas para construir nada, aquí tienen algo en lo que pensar. Tu ático ya es una chimenea solar. Ya está acumulando aire a 150 grados. Ahora mismo, ese calor simplemente permanece allí, presionando hacia abajo a través del techo y obligando al aire acondicionado a trabajar más. Un ático correctamente ventilado, con una abertura en la cumbrera y rejillas en los aleros, ya está utilizando el efecto chimenea. El aire caliente sale por la cumbrera y el aire más fresco entra por los aleros. Si agregas un colector solar orientado hacia el sur a ese sistema, aunque sea un sencillo panel acristalado en el lado soleado del techo que descargue dentro del ático, estarás convirtiendo la estructura existente del techo en una chimenea solar funcional. No necesitas una construcción nueva. Solamente una versión más inteligente de lo que ya está allí. Comienza por donde puedas. Imagina esto. Es julio. En el exterior hay 98 grados. El sol lleva toda la tarde golpeando tu techo. Dentro del taller, el aire se mueve constantemente y en silencio. Una corriente fresca pasa junto a tus tobillos desde la rejilla norte. El aire caliente asciende y desaparece por la chimenea situada en la pared sur. No hay zumbidos, ningún compresor que se encienda y se apague, ni un medidor girando. Solamente está el sol haciendo lo que siempre ha hecho, excepto que ahora trabaja a tu favor en lugar de hacerlo en tu contra.
Lo que no dejo de pensar es que tu techo ya está haciendo todo esto ahora mismo, hoy. El sol ya está calentando el aire sobre tu techo hasta alcanzar 140 o 150 grados. Esa energía ya está allí. Ya estás pagando para combatirla con un compresor cuya instalación cuesta miles de dólares y cuyo funcionamiento cuesta cientos de dólares al año. Una chimenea solar no agrega energía al sistema. Simplemente redirige lo que el sol ya está haciendo. Toma el mismo calor que ahora es tu enemigo y lo convierte en el motor que impulsa la ventilación. Cuanto más caluroso es el día, mejor funciona. Es una inversión elegante de la situación que casi ningún edificio moderno aprovecha. Los persas comprendieron esto hace miles de años utilizando barro y piedra. El Laboratorio Nacional de Energías Renovables demostró en el año 2000 que funciona en un edificio moderno del Parque Nacional Sayón. Ingenieros de Alemania, Dinamarca e Inglaterra lo utilizan como una práctica habitual, mientras que al constructor estadounidense promedio jamás le han preguntado por este sistema, porque nadie que venda equipos gana dinero cuando el sol realiza el trabajo gratuitamente. Si estás planeando construir una vivienda nueva, debes hablar de esto con tu arquitecto antes de que terminen los planos, porque agregar una chimenea solar durante la construcción resulta casi ridículamente barato en comparación con adaptarla posteriormente. Si no estás construyendo una vivienda, comienza con un taller, un garaje o un cobertizo de jardín. Comprueba su funcionamiento por ti mismo a pequeña escala y después piensa en algo más grande. Quiero saberlo. ¿Probarías primero este sistema en una estructura pequeña o instalarías directamente uno para toda la casa? Déjalo en los comentarios. Para conocer la otra mitad de este sistema, una tubería enterrada que preenfría el aire antes de que entre a tu casa, mire el episodio sobre el tubo de tierra. El enlace está en pantalla. Cuando combinas los dos sistemas, las cifras resultan difíciles de ignorar. Si eres una de esas personas que creen que las mejores ideas no siempre son las más nuevas, estás en el lugar correcto. Suscríbete. Apenas estamos comenzando.